Bueno, el día de hoy vamos a ver un ejercicio en Power BI, construir gráfica, filtros y tarjetas. En mi pantalla. Esta es la interfaz de Power BI. Entonces, lo primero que va a hacer es cargar los datos de un archivo de Excel. En este archivo tengo varias hojas, entonces voy a seleccionar todas las hojas con las que quiera trabajar. En este caso, seleccioné departamentos y municipios. Lo primero que vamos a hacer es transformar los datos. Y siempre nos cercioramos de que lo primero que debe aparecer en el encabezado es el nombre de la columna. En este caso, como está corrido, te vamos a darle en la parte superior derecha donde dice usar la primera fila como encabezado. Listo, ya ahí tenemos nuestros encabezados. Y lo segundo es que vamos a revisar la tipología de datos tiene cada columna. Por ejemplo, el ID del municipio es un código, y en ese caso debe estar en formato de texto, y de igual manera municipio. ¿Cómo sabemos que está en formato de texto? Pues aquí si nos paramos sobre el recuadrito, vamos a darnos cuenta de que ABC corresponde a texto. Si fuera fecha, entonces ponemos acá fecha o número decimal. Si fuera dinero, le colocamos número decimal, fin. Listo, vamos a la siguiente hoja que se llama departamentos y hacemos lo mismo. Vamos a usar la primera fila como encabezado para que en el encabezado no nos quede columna 1 y columna 2, sino que nos quede ID departamento y departamento. Listo. Nuevamente revisamos que el formato de los datos sea el correcto. En este caso, pues que sea de texto, el ID del departamento y que departamento también esté en formato de texto. Listo. Ya habiendo organizado eso así, vamos a darle cerrar y aplicar. Y esperamos mientras se carga ese cambio. Bueno, ahora ahí ya tenemos lo que vemos en el lado derecho donde aparece datos. Para nosotros lo vamos a llamar consulta. Entonces, cada espacio, cada hoja que tengamos, para nosotros va a ser una consulta. Vamos a agregar el otro archivo con el que estamos trabajando. Aquí le voy a dar el libro de Excel. Selecciono la primera hoja, la única hoja, y le voy a dar nuevamente en transformar datos. Acá nuevamente tengo la misma situación y es que en encabezado aparece como columnas y necesito que aparezca el encabezado como código, fecha de proyecto, nombre de proyecto. Entonces, en algunos casos, esto no va a ser como un problema porque le va a aparecer el encabezado de manera correcta. Esto es si aparece de forma incorrecta, o sea, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces vamos a darle a usar la primera fila como encabezado. Listo. Luego de que ya tengamos todos los encabezados de una manera correcta, entonces vamos a revisar el formato de las columnas, el tipo de datos que está manejando. Siempre los códigos de proyecto, los códigos van a estar en formato de texto. Ahí hacemos el cambio. Le damos sustituir la actual. Revisamos que fecha de proyecto pues esté en formato de fecha. Nombre de proyecto está en formato de texto. Vigencia está en formato de texto. Estado está en formato de texto. El tipo está en formato de texto. El recurso está en formato de texto.
Tecnología está en formato de texto. La capacidad la tenemos en número decimal y vamos a revisar si efectivamente hay decimal. Entonces aquí como podemos ver, si tenemos decimal, entonces lo dejamos así como está. El ID del departamento va a ser un código, entonces un texto. El ID del municipio, el nombre del promotor también lo tenemos en formato de texto y la entrada en operación la tenemos en formato de fecha. Listo. Em, ya como hemos revisado que todos los formatos estén correctos, entonces le vamos a dar cerrar y aplicar en la parte superior izquierda. Ahí esperamos y nos vamos a dar cuenta que en la sección de datos vamos a tener la tercera columna que se llama la tercera consulta que se llama CN Datos Proyectos. Cabe resaltar que aquí estamos en el formato vista de informe, ¿sí? Y que un informe es puede estar conformado por varias páginas. Lo que trabajemos en esta página, entonces le vamos a llamar dashboard. Tenemos otra vista que es la vista de tabla. Se nos va a mostrar la tabla tal cual como si estuviéramos en un Excel. Aquí me aparece la primera tabla de la consulta datos proyectos, pero si me pasara a la consulta de departamentos, entonces me aparece la tabla. Y si me paso a la consulta de municipio, entonces me aparece la siguiente tabla. Vamos al modelo relacional. Y acá tenemos un modelo relacional donde tenemos dos llaves primarias que son departamentos con la consulta datos proyectos. ¿Cómo sabemos cómo está conectada la llave primaria? Me voy a parar en el triángulo y ahí me doy cuenta que está conectada ID municipio con ID municipio. Lo mismo para la otra llave primaria. ID departamento con ID departamento. Voy a quitar esta llave primaria, esta relación. Voy a darle eliminar. Y en este caso, estas relaciones están desconectadas. Voy a nuevamente hacer la conexión. Tomo con clic sostenido el ID del departamento y lo arrastro hasta donde aparece el otro ID de departamento. Y acá lo que me voy a dar cuenta es que me dice que voy a construir una relación. De esta tabla donde dice ID de departamento la voy a conectar a la tabla, o sea, de la consulta de departamentos, de la tabla de la consulta de departamentos, lo voy a conectar a la tabla de la consulta de datos proyectos con ID departamento con ID departamento. ¿Cuál va a ser la cardinalidad? De uno a muchos, porque aquí voy a conectar de un código o de una llave primaria, la voy a conectar, sí, a esta que ya vendría siendo una llave foránea, pero al mismo tiempo se me va a relacionar con mucha más información. Entonces va a ser de uno a muchos. Y aquí le voy a dar guardar. Y ahí nuevamente se me creó la relación. Entonces fíjense que aquí está el uno, es decir, de esta llave primaria a muchos, que sería esta consulta que tiene más datos. Donde dice DAS es básicamente el espacio donde podemos redactar y nos va a ir apareciendo toda la fórmula que vamos redactando. Este es el lenguaje de programación para el Power BI. Entonces, vámonos a devolver a vista de informe donde vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que primero que vamos a desarrollar hoy? Vamos a hacer una introducción. Entonces, igual que en el Excel, yo me paro dando doble clic y aquí puedo editar. Y puedo colocar lo que yo desee. Entonces, vamos a iniciar creando primero una gráfica, puede ser. Aquí tenemos la sección, tenemos tres secciones. Tenemos por este lado la sección de filtros, pero este filtro es cuando se aplica a toda la página. Tenemos otra sección que se llama visualizaciones, donde van a estar todos los iconos para los gráficos que queramos crear. Y tenemos la sección de datos, donde van a aparecer las consultas con los diferentes datos que necesitamos crear. Por ejemplo, vamos a crear un gráfico, digamos, de columnas apiladas. Simplemente nos paramos en el icono
le damos un clic y nos va a aparecer en esta sección el gráfico. Y acá inmediatamente se nos despliegan las opciones. Tenemos el eje X o el eje Y. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el eje X, por ejemplo, vamos a colocar el ID del departamento. ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar el ID con clic sostenido y lo voy a arrastrar hasta el eje X. Y en el eje Y, por ejemplo, voy a tomar la suma de la capacidad en megavatios. Entonces, nuevamente lo tomo y lo voy a arrastrar hasta hasta el eje de la Y. Entonces, fíjense que aquí ya tengo la gráfica, ¿sí? Aquí les voy a dar un dato, por ejemplo, si yo no quiero que el eje de la Y se llame suma de capacidad, lo que hago es que un momento, si yo no quiero que el eje de la Y se llame suma de capacidad, entonces le voy a dar doble clic y le voy a decir que aquí simplemente se llame capacidad en megavatios. Voy a poner ese megavatios entre paréntesis, ¿sí? Y ahí ya quedó. Capacidad en megavatios por ID del departamento. Esa es una opción. Ahora, en leyenda puedo colocar, en esta parte tenemos una leyenda donde podemos nombrar, digamos, como que nos divida por colores. Entonces, fíjese que aquí donde dice leyenda, coloqué los departamentos y lo que hizo fue que antes todas las barras eran azules, ahora dependiendo del departamento me va a colocar las barras de un color diferente, ¿sí? Básicamente le estoy diciendo como divídamelo o diferencieme los departamentos por colores. Ahora, como es difícil en una presentación uno memorizar cuál va a ser el rosado, cuál va a ser el azul, una opción es como pararse sobre el departamento, ¿cierto? O la otra opción es que en el eje de las X yo no trabaje con el ID, sino que trabaje directamente pues con el nombre del departamento. Entonces ya ahí me aparece en el eje de las X el nombre del departamento. Ahora bien, esta gráfica, si yo quisiera cambiarle, modificar, por ejemplo, el tamaño del eje de las X, quisiera ponerle un título o hacerle cambios, digamos, en su presentación, en su formato visual, vamos a encontrar una sección aquí que aparece un pincel donde dice dar formato a su objeto visual. Entonces ahí le vamos a dar. Fíjense que me aparece dos subsecciones, una que se llama objeto visual y otra que se llama general. Y en general, por ejemplo, puedo quitar el título que por defecto me había creado, ¿sí? Podría quitar ese título o puedo dejarlo activo, no importa. Voy a tener unas propiedades, unas propiedades de tabla, ¿cierto? El alto, el tamaño, la posición, el espaciado. Voy a tener unas opciones avanzadas. Qué tan centrado quiero que se encuentre. Por acá tengo una sección de formato de los datos. Si, por ejemplo, quiero que el formato sea general o si quiero que sean números enteros, si quiero que sea dinero, ¿sí? Si quiero tener iconos del encabezado, si quiero asignarle un fondo, también lo podría asignar. Por ejemplo, vamos a ponerle este fondo grisecito. Si quiero ponerle un borde, bueno, en objeto visual, ahí no se le puso el fondo. En objeto visual, entonces tengo el eje de las X. Si yo quiero poner la letra, por ejemplo, la voy a poner negra. Quiero cambiar el tipo de letra, voy a ponerle Times y quiero ponerla más grandecita. Fíjense que ahí ya apareció así. De igual manera, si aquí quiero quitar ese título que tiene, lo puedo quitar ahí o también puedo poner otro título. Entonces voy a decir capacidad en megavatios para de Colombia.
Ah, perdón. Ese título es del eje de las X. Entonces voy a dejarlo tal cual como lo teníamos. Podemos editar como le mostré antes o lo podemos editar ahí. Acá también, si lo quiero poner más grande, lo puedo poner más grande. Si quiero poner ese título del eje de las X en otro color, por ejemplo, aquí lo voy a poner en azul. Entonces puedo hacer lo mismo para el eje de la Y. Voy a colocar el eje de la Y también en negrilla. Voy a subirlo un poquito acá el tamaño y voy a ponerlo times como he dejado el otro. Y de igual manera, mm, el título lo voy a poner también en azul. Y acabo de darme cuenta de un error y es que el eje de las X no es capacidad de megavatios. El eje de las X son departamentos de Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces todo lo que uno quiera como modificar a la gráfica lo va a hacer en esta sección de dar formato a su objeto visual. Si quiero etiquetar los datos, aunque en ese no me va a aparecer, listo. Vamos a crear otro gráfico. Si yo estoy aquí en este gráfico y quiero crear otro gráfico, entonces me paro por fuera, y doy clic ahí por fuera. Entonces, digamos, vamos a crear un gráfico que sea circular. Aquí me apareció con clic sostenido. Puedo mover ese gráfico hacia otra pestaña, ¿sí? En ese gráfico, por ejemplo, vamos a colocar lo mismo, el ID del departamento. Puede ser el mismo, sí, puede ser el ID del departamento. Y en valores, digamos que vamos a colocar la misma capacidad de energía. Entonces, fíjense que ahí ya me apareció cada departamento con una capacidad diferente. ¿Listo? Todos esos gráficos se van volviendo interactivos. Digamos que una opción sería que también tome este gráfico y le quite la leyenda para solamente resaltar como las capacidades. Y acá más bien la tengo diferenciada por colores. Bueno, vamos a crear otro informe, otra hoja, y esta le podemos llamar, por ejemplo, consulta. En esta hoja de consulta, entonces podemos colocar una tabla, aquí en el icono de tablas, simplemente le doy un clic. Y aquí para la tabla, entonces digamos, vamos a colocar el nombre del proyecto. Aquí fíjense que se nos despliega la opción de columnas. No es necesario arrastrar, aunque si usted quiere lo hace, porque solamente tiene un campo, que sería columnas. Entonces, solamente con darle clic, chulear donde dice nombre del proyecto, ya ahí me va a ir arrastrando como el nombre del proyecto y todo lo que necesito. Entonces, por ejemplo, voy a tener ahí el nombre del proyecto y también voy a anexar el nombre del promotor. Un ejemplo. Sí, puedo arrastrar esta tabla, pero esta también la puedo mover, fíjense. La puedo correr acá. Listo. Entonces aquí vamos a trabajar con algo que se llama segmentación de datos. Es que esta segmentación de datos la conseguimos en la columna, en el espacio de visualizaciones. Y esta segmentación de datos es un tipo de filtro. Ahí coloqué, inserté una segmentación de datos. Y en esa segmentación de datos que tenemos, lo que vamos a hacer es agregar algo que queremos que nos filtre con base en una información. Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar por el estado.
el estado del proyecto. Aquí está el estado. Donde dice campo, entonces voy a incorporar el estado. Y fíjense que aquí ese estado tiene tres fases, ¿sí? ¿Qué pasa? Me voy a formato de objeto visual y donde dice configurar formato de objeto visual, que es esta parte, objeto visual, donde dice configuración de la segmentación, eso lo puedo poner en varias opciones. En una lista vertical, que es el formato en el que está, lo podría poner en mosaico o lo podría poner en menú desplegable. Pues ya depende como usted quiera jugar con el espacio. Fíjense que el menú desplegable realmente pues es muy chiquito, ¿no? O sea, no te ocupa mucho espacio. Yo este en particular lo voy a dejar en lista vertical. ¿Listo? Y lo voy a poner así. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá fase 3, fíjense que inmediatamente me seleccionó solo algunos proyectos que son los que están en la fase 3. No va a ir a la fase 2, ahí quedaron algunos. Y en la fase 1 me quedaron otros proyectos. Vamos a analizar otra segmentación de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar este, pararme ahí sobre este. Para quitar, fíjense que aquí está subrayado el fase 2. Entonces, para quitar ese filtro lo puedo deseleccionar. También puedo, por ejemplo, darle aquí en el borrador, borrar selecciones y ya se me quitaría el filtro. Entonces, tengo dos opciones. Me paro en este y le puedo dar control C. Me paro afuera y le puedo dar control V y se me pega el mismo filtro. Ya lo que tendría que hacer es, ya lo que tendría que hacer sería editar ese filtro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este ya no quiero que sea el estado, sino que voy a hacer un filtro por el tipo. Quito este campo y voy a colocar el campo de tipo. Entonces, aquí en tipo, pues tenemos muchos más tipos, ¿cierto? Entonces, yo este tipo lo voy a colocar, este filtro lo voy a colocar en menú desplegable. Pues ya simplemente si lo quisiera usar, pues sería solamente darle clic aquí y él me va a desplegar todas las opciones. Voy a crear otra segmentación de datos, por ejemplo, que sea por el recurso. Entonces, nuevamente, le puedo dar control C y control V, o sea, copiar y pegar, o podría anexar, irme al icono, darle clic afuera primero, luego irme al icono de segmentación de datos y ahí me va a aparecer el icono. Vamos a hacer otro filtro por recurso. Ahí ya tengo por recurso, tengo varios recursos. Fíjense, tengo realmente pues muchos recursos. Ese lo puedo poner en, digamos que ese recurso, si lo pongo en mosaico, mire cómo me va a quedar. Pues siempre me va como a ocupar bastante espacio. Entonces yo lo voy a poner en menú desplegable. Y con eso no voy a ocuparle tanto espacio. ¿Ok? Entonces digamos, puedo poner acá todos los filtros de este ladito. Y ya en la parte de formato visual, pues ya puedo darle como más estilo, digamos, a lo que quiera tener. Por ejemplo, aquí puedo cambiarle el nombre del título, ponerlo un poquito más grande. Aquí en tipo, por ejemplo, voy a ponerlos, todo lo que sean para mi filtro, yo los voy a poner así como en moradito. Y en estado, también lo voy a poner en morado. ¿Listo? Pueden agregarle un fondo a esto, pueden jugar como con ese recurso. Bueno, estos son tres tipos de filtros, ¿sí? Que son segmentación de datos. Entonces vamos a jugar con esos filtros. Por ejemplo, yo quiero que sea el tipo eólico, lo que están en la fase, fíjese que al poner eólico de una vez me quitó la fase 3, quiere decir que no hay ninguno en la fase 3. Voy a seleccionar solo los de la fase 2 y el recurso pues él inmediatamente se autofiltra, entonces pues ya si es eólico sería recurso bien. Entonces, ¿cuántos tengo aquí? Pues aquí no me dice cuántos tengo, porque ahora vamos a ver la sección de medidas en otro video,
Pero acá básicamente me va a mostrar todos los que tengan que sean proyectos de energía eólicos cuyo recurso es el viento y que están en la fase 2. Miremos la fase 1, pues ahí hay otros proyectos, ¿cierto? Vamos a seleccionar otro. Voy a quitar esta selección aquí. Puedo quitar esta selección acá. Entonces vamos a seleccionar, perdón, que tengo que quitar esta selección acá también. Listo. Vamos a seleccionar otro que sea, por ejemplo, térmico. Un proyecto que sea térmico. Y en proyecto térmico ahí tengo varios recursos. Entonces voy a colocar uno térmico a partir de bagazo. Fíjense que solamente hay un proyecto térmico a partir de bagazo y que está en la fase 1. Si quisiera saber dónde está ubicado, pues puedo anexar una columna acá que me diga el departamento. Entonces, no se les olvide quitar las selecciones como para que les aparezca toda la información. Ahora bien, este tipo de filtro solamente se aplica digamos, es como tú lo quieras estar manejando en esta hoja. Si necesitáramos, por ejemplo, hacer un filtro que fuera por texto como tal, entonces si necesitamos incorporar otro objeto visual, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar donde están estos tres puntos, le vamos a decir que obtener más objetos visuales. Para eso sí necesitamos tener internet. Entonces acá donde dice buscar, en la parte superior derecha, le vamos a colocar test filter. Aquí está test filter. Y no le vamos a dar en la opción descargar muestra porque lo que nos va a hacer es que nos va a bajar un conjunto de datos. Pero lo que le vamos a dar mejor es agregar. Y aquí ya nos aparece, la importación es correcta. Y aquí nos aparece el nuevo filtro que se llama test filtro. Cualquier objeto visual que usted quiera anexar, lo va a hacer por esta ruta. Le da los tres puntos en buscar, pues busca lo que desee anexar y eso le va a dar a agregar. Entonces vamos a agregar este filtro que se llama test filter, lo voy a poner por acá. Entonces, por ejemplo, qué campo queremos que nos filtre? Digamos, queremos que nos filtre el nombre del departamento, ¿sí? Pero acá en esa tabla no tenemos nombre de departamento, entonces vamos a pararnos en la tabla. Si yo me paro, por ejemplo, aquí, estoy inmediatamente estoy como filtrando esto. Pero entonces vamos a darle afuera y aquí vamos a agregar el nombre del departamento. En una columna vamos a agregar el nombre del departamento. Ya aquí me quedó agregado. Fíjense, ahí está el nombre del departamento. Voy a correr esto un poquito para poder cerrar un poco más esta tabla. Entonces aquí en Test Filter, por ejemplo, voy a buscar eh, todo lo que tenga gua como de Guajira en el contenido, ¿sí? Entonces, aquí me aparece la Guajira, ¿ok? Bueno, ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué no creamos un filtro entonces por departamento? Pues fácil, ¿no? Vamos aquí, más bien vamos a usar que no filtre, no por departamento, sino por nombre del proyecto. Ahora acá el nombre del proyecto vamos a buscar nuevamente un proyecto que tenga en sus iniciales, por ejemplo, algo de La Guajira, que diga Guajo. Entonces, fíjense que si nosotros le hubiéramos dado eh, que lo filtrara solo por departamento, él me va a seleccionar todo lo que era departamento Guajira. Aquí, como le dije que fuera nombre proyecto, me va a filtrar lo que en el texto tenga estas palabras, estas letras G, U, A, J, porque ese es
la indicación que le estoy dando. Por ejemplo, vamos a buscar que me filtre que me busque o que me filtre todo lo que en la tabla diga Cali. No importa si es nombre proyecto, nombre promotor, no importa, que diga Cali. Entonces, fíjense que me lo asoció con Valle del Cauca, pero aquí, de hecho, hay un proyecto que se desarrolla en Córdoba y que debe tener algo que es Cali. Por ejemplo, bueno, vamos a ver si es que aquí no está, está Vino, vino. construcción, instalación e implementación de soluciones solares fotovoltaicas para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Terra Alta, Córdoba, en las localidades de Kilómetro 40, Colón, Alto Colón, Altamira, Cabecera, Corregimienta. No aparece nada que diga Cali, Córdoba, pero por algo me lo tuvo que haber filtrado. Acá se aparece Granja Solar de Cali, acá dice PCH Calichal y este es de Antioquia. Aquí dice PCH La Encalichada, que también es de Antioquia. Entonces, él lo que está haciendo es filtrarme todos los proyectos donde aparezca la palabra Cali. Entonces, este es un filtro diferente a los otros porque este es un filtro de texto. En cambio que los otros filtros solamente me van a jalar lo que aparezca en su tipología en recursos, lo que aparezca en su tipología de fuente de producción de energía y en el estado en el que se encuentre. Tenemos una tercera parte que son las tarjetas. Vamos a buscarlas acá en visualizaciones. Me perdí la tarjeta. Aquí tenemos la tarjeta que dice 1, 2, 3. Esta que tiene el rayito, entonces ahí ya me aparece el objeto visual y en esas tarjetas las vamos a utilizar para tener visualizaciones. Entonces, por ejemplo, en esa tarjeta vamos a colocar la suma de la capacidad, ¿sí? A ampliarla. Lo que yo tengo aplicado por aquí algún filtro, exacto. Vamos a revisar que no tenga filtros aplicados. Tener algún filtro. Bueno, aquí tengo la sumatoria de la capacidad. Entonces, si yo me paro en este punto, fíjese que él me va a dar la suma de la capacidad por cada proyecto. Ahí tenía aplicado un filtro. ¿Cómo me di cuenta que tenía aplicado un filtro? Porque me aparecía solamente un valor. Cuando yo tengo aplicado un filtro, porque bien sea, tengo aplicado un filtro por acá o estoy parada en alguna de las opciones de la tabla. Por ejemplo, esa, fíjense que aquí se me ve como una rayita negra, quiere decir que estaba parada en esa opción. Si me paro en esta opción, entonces solamente me va a mostrar el dato de donde esté parada, pues donde esté seleccionando. Para quitar ese filtro, entonces, ¿qué hago? Me paro por fuera. Eso. Doy doble clic. Por ejemplo, estaba aquí para ¿cierto? Entonces doy doble clic para deseleccionar y ya quitar los filtros. Entonces aquí tengo la suma de la capacidad. También si quisiera editar acá el título que me da por defecto, entonces yo voy a poner acá como capacidad total en megavatios, ¿cierto? Y ya ahí me apareció. Me voy a formato de página y puedo
comenzar a como a editar acá. Bueno, esto es sobre el lienzo, pero pues yo en realidad como que no le quiero hacer nada al lienzo. Vamos a ver si me cambia aquí de color. No, no me cambió. Aquí está el fondo. Poner otro fondito, a ver. No sé por qué no me está cogiendo los fondos. Bueno, vamos acá. Formato de los datos. Aquí, en general, opciones de formato. Por ejemplo, si lo quiero tener así como aparece o si lo quiero colocar como un número entero. Fíjense que también tengo la opción o si lo puedo poner como un número decimal. Si lo quiero poner como una moneda, si lo quiero poner como un porcentaje, si lo quiero poner como un dato científico, lo voy a poner como un número decimal, ¿sí? También si quiero separadores de miles, si cuántos decimales quisiera tener, por ejemplo, voy a dejarlo en los mismos dos decimales. Ahí puedo jugar con la opción de formato. Si le quiero anexar un texto alternativo, también lo puedo colocar aquí. Bueno, y acá vamos a mirar la forma, si quiero que sea rectángulo, rectángulo redondeado. Fíjense que ahí ya me lo cambió un poquito, ¿sí? Si quiero personalizar el estilo, por ejemplo, darle formato a esos ángulos que me están dando el redondeado. Si quiero ponerle un fondo, aquí sí creo que se puede poner el fondo exacto. Aquí sí le puedo poner el fondo. Si quiero anexar un borde, por ejemplo, también lo puedo hacer. Ahí yo lo coloqué en uno, ¿sí? Si quiero anexar sombras, toda la parte de visualización, como darle color y eso, se puede hacer en esta parte de objeto visual. Ya, pues digamos que esta parte es como muy intuitiva, ustedes la pueden cacharrear, digamos que uno normalmente no se sabe, pues no sabe dónde están ubicadas todas las cosas, pero es muy intuitiva. Listo. Entonces, lo que vimos el día de hoy entonces fue filtros con segmentación de datos, tarjetas y una tabla. Por ejemplo, ahora vamos a explorar la sección de filtros. Este filtro que vemos acá es un filtro que, a diferencia de la segmentación de datos, lo que nosotros hacemos es aplicarlo a toda la página. Por ejemplo, queremos que toda la información que se nos visualice sea departamento. Queremos que esta página, ¿sí? Toda la información que contiene esta página esté filtrada solamente por Amazonas, digamos. Voy a darle control para poder seleccionar varios. Entonces ya ahí seleccioné Amazonas, le doy control, seleccioné Antioquia, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Atlántico. Bueno, ahí ya tendría 5. Digamos que me interesa que en la presentación que voy a hacer solamente voy a mostrar información de esas 5 partes. Entonces, toda la información que le muestre en la página va a ser solo de estas 5 partes, solo de estos 5 departamentos. Por ejemplo, si fuéramos a agregar un gráfico, voy a agregar un gráfico de columnas agrupadas y voy a colocar ahí en el eje de las X, voy a poner los departamentos, ¿sí? Y en el eje de la Y, voy a cerrar aquí. En el eje de la Y voy a poner
la entrada en operación. Si se dan cuenta, solamente me graficó los 5 departamentos. ¿Por qué solamente esos 5 departamentos? Porque le apliqué un filtro que es un filtro de página. Este filtro que es un filtro de página, ¿sí? Entonces, toda la información, absolutamente toda, va a ser solamente de esa página. Entonces, si yo quiero poner a interactuar, por ejemplo, estos filtros, solamente le presiono aquí donde dice Antioquia y fíjense que todo se me puso, o sea, la tabla solamente me muestra los proyectos de Antioquia, la tarjeta me muestra la capacidad de megavatios de Antioquia y estos filtros de segmentación de filtros están como en función de ese departamento. Si fuera para Atlántico, si fuera para Arauca, si fuera para el departamento que yo seleccione. Bueno, pero en este caso, pues no quiero ese filtro. Entonces, básicamente, puedo ocultar ese filtro. ¿Qué pasa con estos filtros? ¿Qué pasa con estos filtros? Que usted los puede ocultar y solamente, digamos, usted puede editarlos, ¿sí? Nadie más. Ujú. Nadie, aquí puede bloquear el filtro y usted le puede pasar el dash, el Power BI a otra persona y esa persona solamente va a ver lo que usted le dejó filtrado. Eso ya ahí quité el filtro. Vamos a quitar estos filtros. Esto y voy a eliminar ese filtro de página para que, fíjense que ya me aparecieron todos los departamentos en la gráfica que hice. ¿Ok? Bueno.